Bien, pues os doy la bienvenida. Continuamos con el Adviento. Ya ayer pasamos Domingo Gaudete, que hemos escuchado muchas veces, ¿no? La explicación del color rosa, ¿no? Las lecturas ayer nos llamaban a la alegría, alegraos. ¿Cómo se puede mandar la alegría? Pues si uno está triste y le dices tienes que alegrarte, eso a lo mejor hasta sienta mal, ¿verdad? Y no es que el Señor nos haga eso como un consejito tonto, ¿no? Que se da al que está triste, sino que nos viene a recordar que Él es la fuente de la alegría. Entonces, estando con Él, brota de nuevo la alegría como un don de Dios. Que cuando uno no tenga alegría, que no se machaque, lo puede pedir. Y bueno, pues en este camino que estamos haciendo con los dogmas marianos, ¿no? Ya habíamos visto los dos primeros, ¿no? Bien antiguos: maternidad divina, ¿no? María, Madre de Dios; virginidad perpetua de María, antes, durante, después del parto. Nos quedan dos que han tenido una aprobación mucho más reciente, ¿vale? La Inmaculada Concepción, vamos a hablar de él hoy, y la Asunción de María a los cielos, ¿vale? En estos dos dogmas lo que está en juego, ¿no? Es que María ha participado de una manera perfecta en la obra de Cristo. Vamos a tratar de explicar esto, ¿vale? Ha participado de una obra perfecta. Esto es, María ha sido redimida, esto es la Inmaculada Concepción, salvada, redimida, no es exactamente lo mismo, pero bueno, aquí lo podemos intercambiar. María ha sido redimida en el primer instante de la vida, que es la concepción, ¿vale? Hoy que todavía hay quien pone en duda, ¿no? La concepción, ¿dónde está? Parece increíble, ¿no? Pero bueno, en la concepción es en el momento en el que hay vida, pues en ese instante María, ¿no? ha sido redimida. Luego María no es tan distinta a nosotros, ¿no? Porque Dios quiere hacer eso con nosotros, redimirnos, solo que con ella lo hizo en el primer instante, ¿vale? Es especial la participación de María. Pero no olvidéis eso, que el Señor quiere con nosotros eso, salvarnos también, ¿vale? Bueno, dijimos que la fe del pueblo de Dios, del pueblo sencillo, ha ido por delante de los dogmas, Este dogma no tiene demasiado tiempo. Lo promulgó un papa que se llama Pío IX, Pío IX, que os sonará porque es un postre, ¿no? Es un pastel, los Pío IX, ¿vale? Pero además de eso era un papa, ¿vale? Que en el año 1854, esto es hace nada, parece lejos, 1854 es hace nada, tiene un poquito más de los 150 años, ¿vale? Así lo promulgó para toda la Iglesia, o sea que durante 18 siglos, porque esto es el siglo XVIII, no era un dogma la Inmaculada Concepción, no era un dogma. Sí que había la creencia y sí que había fe en la Inmaculada Concepción. Es todo un proceso que no nació de arriba, del Papa, sino que nació del pueblo, ¿vale? Que nació de abajo ese amor, no es que lo inventaran, ¿vale? Sino que el pueblo, vamos a ver, vive la revelación y lo que explican los evangelios y lo que explican los padres de la Iglesia. El pueblo lo ha ido viviendo y ha sido en el siglo XVIII cuando la Iglesia lo ha reconocido como dogma. También hubo sus polémicas, como siempre, como vimos que hubo cuando la maternidad de María, ¿no? Que había ahí sus polémicas, ¿no? Y bueno, pues en esto hay que decir también que España, que Juan Pablo II llamó Tierra de María en el año 2003, no lo hizo Juan Pablo II sin motivo, ¿vale? Es que España siempre ha sido gran defensora de los dogmas marianos y fue, yo creo que la mayor defensora de este dogma de la Inmaculada Concepción, ¿vale? Por eso en España, eso lo sabéis, tenemos el privilegio de poder llevar la casulla azul el día de la Inmaculada. Por eso los curas ese día vamos de azul. Es un privilegio que tenemos aquí, ¿vale? Un privilegio bonito, ¿no? Bueno, algunas cosas de España, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XV, siglo XVI, hay escritos, ¿vale?, de un dicho español, o un refrán, ¿no?, con el que se venía a explicar y para que la gente entendiera, ¿no?, el dogma, que todavía no era dogma, ¿no?, siglo XV, de la Inmaculada Concepción, ¿no? Hay escritos que dicen: si Dios quiso
que María fuera inmaculada. Si Dios quiso y no pudo, quiere decir que no es Dios. Y si Dios pudo y no quiso, quiere decir que no era su hijo, ¿vale? Mirad qué bien lo explica. Si Dios quiso y no pudo, es que no era Dios. Y si Dios pudo y no quiso, es que no la tenía por madre, no era hijo, ¿vale? Pero Dios pudo y quiso, las dos cosas. Es precioso, a mí eso me emociona un montón. Claro, el que conoce el amor a una madre, ¿no? O una madre que conocéis el amor a los hijos, pues lo entendemos muy bien, porque María tiene una participación especial, ¿vale? Y en este misterio. Bueno, había también, ¿no? Pues debates medievales, ¿vale? Había como lo que se llamaban los inmaculistas, los que estaban a favor, y los maculistas, que no es que estuvieran en contra de la Virgen María, pero decían, siguiendo a Santo Tomás, ¿no? que María en el momento de la concepción, pues sí, tendría pecado, pero que en algún momento, durante el embarazo, ¿no? Lo explicaban así, antes del nacimiento se produjo pues que Dios le quitó todo pecado, seguía siendo algo muy especial, pero claro, no era, ¿no? Inmaculada Concepción. Estaba ahí como un debate, ¿vale? Un debate pues teológico, ¿no? Unos y otros. Y luego fijaros, pues en la ciudad de Sevilla tiene fama, con esto del dogma de la Inmaculada, ¿no? De ser una gran defensora del dogma. Y entonces a uno que estaba predicando, que era dominico, ¿vale? Los dominicos entonces no defendían, seguían a Santo Tomás de Aquino, el dogma de la Inmaculada, los franciscanos sí, ¿vale? Entonces estaban peleados, en el buen sentido de la palabra, franciscanos y dominicos. En Sevilla, un dominico una vez, que se llamaba, era un tal Molina, padre Molina, se le ocurrió decir en un sermón, en una predicación así como esta, ¿no? Pues se le ocurrió decir que no, que María no era inmaculada, ¿no? Y bueno, el pueblo se enfadó hasta el punto que unos días después se echó a la calle. Imaginaros esto hoy, claro. Es que hablar acerca de Dios estaba en el centro de la vida antes, ¿vale? Pues se echaron a la calle y cantaban, ¿no? Hubo como un levantamiento popular que decía, aunque lo diga el padre Molina y los padres dominicos y su padre provincial, aunque lo niegue el padre Molina y los padres dominicos y su padre provincial, María fue concebida sin pecado original. Y así lo iban diciendo por la calle, y hay como testimonios que lo dicen, ¿no? O sea, esto es para deciros cómo por encima de los teólogos y los predicadores y las teorías y las discusiones, ¿no? Tan abstractas muchas veces, pues el pueblo tenía la creencia y se ha ido transmitiendo de generación en generación, y el pueblo defendía, ¿no? Y defendía los dogmas cuando pasaban como estas cosas, ¿no? Como un pueblo que se enamora de la Virgen es capaz, fijaros, un pueblo que se enamora de la Virgen es capaz de iluminar a los grandes sabios que están confundidos, ¿no? Como dice la palabra de Dios muchas veces, y cómo las personas sencillas son capaces de dar luz allí donde los que son más listos pues no han sido capaces, porque se han perdido en otras cosas, ¿no? De hecho, un poquito después, 1617, en Sevilla había voto de afirmar que María era Inmaculada Concepción, pues para entrar en las cofradías, para entrar en las universidades, ¿no? Tenían que hacer un voto para poder ingresar, ¿no? Bueno, 1854 entonces, Pío IX dice, declaramos y afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, ¿vale? Esto es la definición del dogma, ¿no? El dogma, os decía, es no un muro, sino que es una ventana para ayudarnos a conocer mejor lo que es la fe. Y me gusta mucho de esto que dice Pío IX una cosa, ¿no? ¿María era muy buena? Claro que sí. Pero María fue hecha muy buena, ¿por qué? Porque Dios es muy bueno y la eligió y la quiso preservar por gracia especialmente, ¿vale? O
sea que cuando dicen yo con María sí, pero con Dios no, o yo en esos caminos, o yo le rezo a Dios, pero no a María, no. Hay que ver que hay una unión íntima ahí entre los dos y que si María es así es porque Dios ha tenido predilección por ella, le ha dado una gracia especial para esta misión, ¿vale? Sagrada Escritura. Bueno, ¿dónde está esto en la Sagrada Escritura? Podemos citar lo habitual, ¿vale? Por ejemplo, Génesis 3, pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, ¿vale? Ahí es donde está todo lo del pecado, ¿vale? Entonces se ve que, bueno, que se dicen las consecuencias del pecado original, pero se dice hostilidades entre ti y la mujer, ¿no? Claro, cuando habla de la mujer, no entre ti y las mujeres, está hablando de la mujer, está hablando de María. Esto lo descubrimos después en San Juan, ¿no? ¿Os acordáis? Porque San Juan es quien nos dice que Jesús, ¿vale?, en las bodas de Caná a su madre la llamó mujer, ¿no? No es que la esté tratando despectivamente, es que está utilizando esta palabra para que veamos que se refería a ella, o después en la cruz, ¿os acordáis? Juan 19, mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Se entiende mejor Génesis a la luz de lo que dice San Juan. Podríamos decir que Dios dice, pongo hostilidades entre ti y María, ¿vale? Hostilidades es que sois totalmente contrarios. La serpiente es todo mal, todo pecado, y María no, ¿vale? Allí hay un fundamento escriturístico. María es todo lo contrario a todo pecado, que es toda gracia, sin pecado, sin mácula, sin mancha, inmaculada, ¿vale? Llena de gracia se la llama en San Lucas 1, 28. Alégrate, ¿no? Que decíamos ayer, llena de gracia. El Señor está contigo. Esto también está muy bien, ¿vale? Si eres llena de gracia es porque el Señor está contigo. Lo que decía Pío IX lo dice San Lucas antes. Si eres llena de gracia, si eres así, es porque el Señor está contigo. Llena de gracia es lo contrario a pecado, ¿vale? Y lo que está lleno de gracia, evidentemente ahí no puede entrar el pecado. Tampoco el pecado original, ¿vale? Tampoco el pecado original. Ninguno nacemos llenos de gracia, ninguno, ¿vale? Estamos llenos de gracia, ¿no? María sí, porque es inmaculada, ¿vale? Bueno, después en la primera iglesia, ¿no?, la iglesia primitiva, vamos a hacer un recordatorio, aunque lo sabemos, ¿vale? Empieza a ver los primeros teólogos, los primeros comentaristas de la Sagrada Escritura para explicar, ¿no?, a las primeras comunidades, para explicar a los sencillos. Mucha gente no sabe leer y aunque sepa leer no tiene acceso a la palabra de Dios porque no hay una librería donde vas y te compras la Biblia, ¿no? Entonces ellos estudiaban los rollos, los papiros, los copiaban y bueno, hay afirmaciones de estos primeros teólogos que llamamos padres de la Iglesia, ¿no?, porque son como los primeros, ¿no? Y muchas de las cosas que escuchamos, que predicamos, que decimos, ¿no?, pues en las Eucaristías, en las palabras, muchas de las cosas que llegan a nuestros oídos son de los padres de la Iglesia, por no decir la mayoría, ¿vale? Y entonces los padres de la Iglesia utilizan mucho, tratan de unir y que quede muy claro que hay una unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que no son dos cosas distintas, porque enseguida hubo gente en la primera Iglesia que decía, nos quedamos con lo nuevo, lo antiguo ya no. Esto pasa hoy, ¿no? Hay quien dice, yo, el Dios del Evangelio, pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios cruel, y pues esto que se dice hoy ya se decía en aquella época. Y hoy hacemos un esfuerzo, y en aquella época también, por mostrar que es un mismo Dios, que hay una pedagogía en Dios que se ha ido revelando, que no hay dos dioses, uno en el antiguo, o no es que a Dios le da un cambio, no, es el mismo Dios que se ha ido revelando. Entonces los padres de la Iglesia utilizan muchas imágenes del Antiguo Testamento para decirnos, esto nos está hablando de Jesús, se llaman tipos estas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablan de Adán y dicen Jesús es el nuevo Adán, porque ven que en Adán, el hombre por el que entró el pecado, pues ahora por otro hombre va a entrar la salvación, Cristo. O hablan de Moisés, referido a Jesús, ¿no? Porque ¿qué hizo Moisés? Guiar al pueblo elegido por el camino al desierto, a la tierra prometida. ¿Y qué ha venido a hacer Jesús? Guiarnos a nosotros, ¿vale?, por el desierto de la vida,
al cielo, a la nueva patria, a la tierra prometida, a la patria eterna, ¿no? Eso nos lo descubren los padres de la Iglesia una y otra vez. Y muchas de estas imágenes de los padres de la Iglesia no están referidas a Jesús, se las dan a María, ¿vale? Por ejemplo, a María, los padres de la Iglesia la llaman el arca de Noé. El arca de Noé, fijaros. ¿Por qué? ¿Qué hizo el arca? Bueno, el arca era una estructura muy fuerte que contuvo a todos los que iban a ser salvados, ¿vale? Y fuera que quedó el diluvio que arrasó todo el pecado que había en la tierra, ¿no? Entonces llamaban a María el arca de Noé, porque en medio de una historia de pecado, que es la historia de la humanidad, se puede leer la genealogía de Jesús en Mateo 1, que aparecen muchísimos hombres, muchísimos pecadores, ¿no? Y en medio de repente María como arca, pues María contuvo dentro al Salvador, ¿vale? Al Salvador. María es el arca de Noé que contuvo al Salvador en medio del diluvio, del pecado del mundo, para que llegase a nosotros. Es una imagen bonita, María, arca de Noé, ¿vale? A María también la llaman escalera de Jacob o escala de Jacob, ¿vale? ¿Quién es Jacob? Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham, es uno de los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel, que después terminarán en Egipto y vendrá Moisés. Y entonces Jacob tuvo como un sueño y dice que en el sueño veía una escalera que iba de la tierra al cielo. Era una escalera muy grande, ¿vale? La escala de Jacob. Y dice que por esa escalera subían y bajaban los ángeles de Dios. Es una imagen preciosa la que tiene Jacob, muy bonita, como diciendo que Dios no se olvida de su pueblo, de su tierra, que continuamente hay una comunicación entre Él y nosotros, aunque suframos. Y entonces los padres de la Iglesia decían que María era como esa escalera, porque gracias a ella bajó Dios, ¿vale? Gracias a ella bajó el Señor, y cuando le rezamos a ella, nuestra oración sube al Señor, ¿vale? Intercesora, mediadora de todas las gracias, ¿no? La ha llamado el Concilio Vaticano II, mediadora de todas las gracias. De todo lo que recibimos, se lo pidamos a ella o no, ella es mediadora. Es bonito porque hay algunas cruces que, bueno, como esa que tenemos ahí, ¿no? Está el crucifijo, el crucificado, y debajo hay una bola, la bola es el mundo, ¿vale? Ahí se ve. Pero en algunas cruces, entre la bola y la cruz, hay una imagen de la Virgen. Si os fijáis algunas veces la veréis. Entre el mundo y Dios, la Virgen María, chiquitita. Muy poca gente se da cuenta de que está ahí, porque María hace las cosas con muchísima discreción, como en las bodas de Caná, con muchísima discreción, ¿no? Pero ahí está, mediadora de todas las gracias, la escala de Jacob. Se la llama también la zarza ardiente. Los padres de la Iglesia hablan de la zarza ardiente. La zarza ardiente de Moisés, ¿no? Dice que Moisés estaba en el desierto, cuidando ahí a los rebaños de su suegro Jetro, y bueno, pues ahí Moisés de repente ve que hay una zarza que está ardiendo. Y eso no tiene demasiado mérito, porque en el desierto hace mucho calor, y que una zarza se queme, pues tampoco es bastante prodigioso. Lo que llama la atención es que no se consume la zarza. Es decir, que se quema y cuando lleva un rato viéndola dice, pero si no se apaga el fuego, no se está consumiendo, ¿qué está pasando aquí? Es una fuente de energía inagotable lo que hay aquí. Ya se acerca y es cuando Dios le habla, ¿no? Pues así es María, que no ha sido consumida, dicen los padres de la Iglesia, no ha sido consumida por el pecado, como nos pasa a nosotros, que el pecado nos consume, nos demacra, tenemos que volver a la gracia una y otra vez, ¿no? Ella no ha sido consumida, mucho más, en medio de un mundo de pecado, ha florecido, ha dado a luz al Salvador, ¿vale? Y no ha sido consumida por el pecado porque ha sido preservada, no tiene pecado. Se la llama también la torre inexpugnable, ¿no? Esto en el Antiguo Testamento se habla también de una torre inexpugnable, ¿no? Como diciendo las cosas de Dios no podrán acabar con ellas. El huerto cerrado, esto aparece en el Cantar de los Cantares, ¿no? Como un lugar especial que ha sido preservado de todo lo malo, es una imagen de la virginidad. Se la llama la ciudad de Dios, ¿no? El templo donde habita el Señor. Son todo imágenes que subrayan, ¿no? Que dentro del corazón de María no ha entrado el pecado, que ahí habita Dios, como en una torre inexpugnable, como en un huerto cerrado, como en una ciudad que solo es suya, ¿vale? Pues son imágenes que están en la Biblia, que los padres de la Iglesia
nos enseñan, ¿no? Si Cristo es nuevo Adán, a María se le llama la nueva Eva, ¿vale? La nueva Eva, porque si por una mujer, por el sí de esa mujer entró el pecado, ¿vale? Por el sí de otra mujer, ¿no? Esto también es de los padres de la Iglesia, ¿no? Aunque lo vimos ahora muchas veces, entró el Salvador, ¿vale? Como Dios le da la vuelta a todo, le da la vuelta a todo, pero utilizando las mismas cosas que fracasaron, ahora por las mismas cosas con el Señor viene la salvación, ¿vale? Viene la salvación. Recordad que cuando hablábamos de la virginidad de María, la virginidad de María no solamente es algo que se entiende en un sentido físico, ¿vale? Sino que también hay un sentido espiritual. Decir que María es virgen quiere decir que en su corazón no hay división, como nos pasa a nosotros, que tenemos el corazón un poco roto. Y por un lado va a veces lo que quiero, lo que pienso, lo que siento, por otro lado, y así, ¿no? Y de repente hago el mal que no quiero, que dice San Pablo, y el bien que quiero hacer lo dejo de hacer por la omisión, ¿vale? Y me voy a lo simple, a no matar y a no robar, pero dejo de cuidar las cosas. Estamos un poquito rotos, ¿vale? Un poquito rotos. Pero María no. María, estamos nosotros rotos por el pecado. Nuestra naturaleza está caída. No tan caída como para no poder hacer el bien. Eso decía Lutero. Y eso llevó después a Calvino a decir, da igual lo que hagas. Si es que si Dios te quiere salvar, te salva, y si no quiere, no te salva. Por tanto, tú peca, que si Dios te quiere salvar, te va a salvar. Tremendo, ¿eh? Eso es Calvino. Eso viene de Lutero. No, nosotros estamos caídos, pero no tanto como para no poder hacer el bien, sino que notamos resistencia, notamos que hay que lucha, notamos que hay combate, ¿vale? Pero el corazón de María está totalmente unificado, ¿vale? Esto es la vida sin pecado, ¿vale? Totalmente unificado. Bueno, por supuesto, no nos vamos a escandalizar, también hay, ¿vale? Pues en los primeros tiempos, confusiones, ¿no? Os decía, hay disputa, y hay algunos padres de la Iglesia que no están seguros de esto de la Inmaculada Concepción, ¿vale? Esto no nos tiene que escandalizar, porque en el Evangelio, el Señor dice, promete el Espíritu Santo, ¿no? Dice que vendrá Pentecostés. Y dice, el Espíritu Santo vendrá, no os he revelado todo todavía, pero el Espíritu Santo vendrá y os conducirá a la verdad plena. Esto lo digo porque en la historia la Iglesia va profundizando cada vez más, y cuando se proclaman dogmas es porque la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo a lo largo de siglos, ha podido comprender mejor, y seguimos en eso todavía, seguimos en eso, comprender mejor quién es Dios, ¿vale? Y nos va guiando cada vez más el Señor hacia la verdad, ¿no? Y hay algunos padres, ¿no? Como Tertuliano o San Ambrosio, Juan Crisóstomo, ¿no? Que opinan que María pudo tener algún pecado. Sin embargo, en este tema que pasa muy velado en estos padres, ¿no? Ellos se lo preguntan, no lo afirman categóricamente. Otros padres sí que afirman categóricamente que María no tiene ningún pecado. Entonces por ahí ha ido toda la línea, por ahí ha ido toda la historia. Por ejemplo, San Agustín, que es de los más famosos, de los que mejor conocemos. San Agustín en el siglo IV dice, se pone a hablar del pecado y dice San Agustín, hemos de exceptuar en el pecado a la Santísima Virgen María. Hemos de exceptuarla, ¿eh? Tremendo. Dice que Dios le otorgó, ¿vale?, a la que tuvo el mérito de concebir a Jesús, que no cometiera ni conociera ningún pecado. O por ejemplo, en el siglo V, un padre de la Iglesia que se llama Teodoro de Alciria dice que María es la toda santa, ¿vale? La toda santa. En la Iglesia antigua hay dos partes, Occidente, que somos nosotros, y Oriente, que hoy llamaríamos ortodoxos, ¿vale? Ahí viene un cisma, que es un cisma político, daría para unas charlas de historia de la Iglesia, ¿no? Pero la veneración que hay en Oriente, ¿no? A María la llaman así, la llaman la toda gracia, o la toda santa, ¿no? A lo mejor os suena alguna canción de estas de eres la toda santa, ¿no? La madre del Señor, eso viene de este padre, la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, San Agustín en un lado,
este Teodoro en otro lado, pero ambos, ¿vale?, defienden, algunos dudan pero no afirman categóricamente, pero ellos sí que afirman categóricamente: María es, dice San Agustín, sin pecado. Dice San Teodoro lo contrario, en positivo: toda gracia, toda santa, ¿vale? El pecado es lo contrario a la santidad. Bueno, este dogma, ¿en qué nos puede ayudar? Porque lo que os digo siempre, si esto es como los aviones, pero no los aterrizamos, pues son cosas bonitas, está bien verlo volar, pero ¿qué tiene que ver esto en mi vida? ¿Qué tiene que ver esto en mi vida? Vamos a decir algunas cosas. Primera. Pues que ella tiene la plenitud del amor de Dios. Dios la ha querido salvar. Y esto, como os decía antes, nosotros lo que podemos ver es que Dios, ¿vale?, no simplemente es que nos ama, es que nos ama porque nos quiere salvar. Nos ama porque quiere cada vez que nuestra vida sea mejor. Esto es, ¿vale? Muy importante. Quiere que cada vez sea mejor. De hecho, el nombre de María, hay un poco de discusión sobre qué significa, de dónde viene la raíz. Los nombres bíblicos tienen un significado, ¿vale? El Emanuel. ¿Qué es Emanuel? Dios con nosotros, ¿no? Lo vamos a leer ahora en Navidad. Dios con nosotros, ¿no? Moisés, ¿qué significa Moisés? Salvado de las aguas, ¿vale? Salvado de las aguas. Isaac, que Dios ría, que Dios se ría. ¿Por qué? Porque Sara se reía. Decía: vas a tener un hijo. Y ella le hizo gracia: si soy vieja, ¿cómo voy a tener un hijo? Y entonces salió, dice: pues se va a llamar Isaac, va a ser Dios el que se va a reír, ya verás. Bueno, pues María, el nombre de María, parece que el significado es la amada de Yahvé. La amada de Yahvé. Esto es muy llamativo, la amada de Yahvé. Pues esto vale para nosotros, que somos los amados de Yahvé, ¿vale? Y cuando le rezamos a María, acordaros, es porque somos los amados de Yahvé. Y nos ha dado a María el Señor para ver lo que quiere hacer también con nosotros y para estar en medio de nosotros, ¿vale? Bueno, después, María es, otra consecuencia, que María sea inmaculada quiere decir que es perfectamente libre, ¿vale? Nosotros hoy tenemos muy distorsionado el concepto de libertad, ¿vale? Porque ¿qué es ser libre? Mucha gente hoy te diría: hacer lo que te dé la gana. Hacer lo que te dé la gana no es libre, es esclavitud. Porque tú, si haces el mal, no eres plenamente libre. El mal te convierte en esclavo. La prueba la tienes en que el que empieza a hacer el mal a lo mejor después no lo puede dejar, porque el mal se convierte en un mal hábito, esclaviza. El mal tiende a esclavizar, el bien tiende a liberarnos, ¿vale? Entonces, la verdadera libertad no es hacer lo que te dé la gana, la verdadera libertad es hacer el bien lo mejor que puedas. Es más libre el que hace el bien que el que hace el mal. Esto hay que decirlo hoy, ¿vale? Que tenemos esto muy distorsionado. Entonces, María es la mujer más libre que hay. ¿Por qué? Porque no ha hecho el mal. Y nosotros estamos llamados también a eso. Estamos llamados a que Dios vaya venciendo el pecado en nosotros, a ser verdaderamente libres. A ser verdaderamente libres. Ser verdaderamente libres no es estar en una cárcel y fuera de la cárcel. Ser verdaderamente libres es ser santos, hacer el bien, dar la vida, entregar la vida, vencer al pecado, que Dios venza el pecado en nosotros. Hoy también está muy distorsionado el concepto de pecado, ¿vale? Porque parece que hay poca conciencia de pecado muchas veces, ¿no? El temor de Dios se pierde, ¿no? Se exalta el pecado, ¿no? Iba yo ahí andando antes y había un cartel, ¿no? Que aquí en Leganés hay un festival de comida que se llama Gula Fest. Digo, joder, qué feo, ¿no? Llamar a un festival Gula Fest, de los pecados capitales, no sé. Hay como muy poco temor de Dios, muy poca conciencia, ¿no? Muy poca conciencia de lo que hace esto en nosotros. Estamos en una guerra total, ¿eh? No es como una cosa así graciosa o de risas, es una guerra verdaderamente. Bueno, María la ha vencido. Tercera cosa importante que vemos en María, ¿no? Ser santos nos aleja de los demás. Cuando una persona es muy buena y muy santa, a lo mejor os pasa, que conocéis a alguien, cuando uno es muy bueno y muy santo, a mí desde luego no me pasa, pero pues hay gente que le mira mal, que le mira con desprecio, que se ríen, que le dicen: este es un beatorro,
este es un santurrón, este es un meapilas. Digo, qué feo, ¿no? Como si fuera algo separado del resto, ¿no? Como si fuera algo separado del resto. Pero en realidad pasa una cosa. El que es muy bueno sabe vivir con los demás y no contaminarse del mal de los demás. Sí, es así, es así. Y María y Jesús viven en medio del pueblo. Y un cristiano, aunque le llamen santurrón o beato, por ser muy bueno, no tiene que dejar de serlo. Vive perfectamente entre los demás. ¿Sabéis quién no es capaz de vivir con los demás? El pecador. Porque entre pecadores la gente no se aguanta. Si dejamos que crezcan nuestros pecados, terminamos solos, porque nadie aguanta a nadie. Es así. Los santos son capaces de vivir en medio de otros. Los pecadores se matan, se destruyen. Es propio de eso, es propio del mal. Los demonios se destrozan. Y aquí, cuando uno vive haciendo el mal, termina que no aguanta a nadie y nadie te aguanta a ti. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa, aunque la llamen beatorra. Qué error tan grande, qué error tan grande. Pero eso lo dicen personas que se sienten denunciadas ante el bien de los otros y en vez de ser humilde y decir, este se porta bien, yo podría hacer eso, reaccionan con mal y con violencia, con insulto, con burla hacia la persona que hace las cosas bien. Lo hicieron con Jesús, ¿qué no harán? Si lo hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el leño seco? Dice la palabra de Dios. Y cuarta cosa, ¿vale? Dios pues ha querido preservar a María del mal, preservarla. Y a nosotros también nos preserva del mal muchas veces. Esto es muy importante. Veremos a alguien que a lo mejor cometa una atrocidad y ante eso la tentación es mirar por encima del hombro y decir como aquel que estaba rezando, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este pecador. Gracias porque yo sí soy bueno y este no. Y no. Pío IX decía que María fue preservada porque Dios es muy bueno y nosotros, pues si no cometemos pecados es porque Dios nos está ayudando continuamente. Nosotros ponemos, dice el catecismo, toda nuestra voluntad, toda nuestra inteligencia, todo en tratar de ser santos. Pero no basta, no es mérito nuestro todo, que somos estupendos. En cuanto nos creamos algo ya estamos perdidos. Es que Dios nos ayuda. Y yo en el lugar de ese, en las circunstancias de ese que ha hecho una atrocidad, ¿yo podría hacer más que ese? Podríamos nosotros hacer más que esos, muchísimo más. Por eso hay que tener esto muy presente, que Dios nos preserva, nos quiere preservar del pecado. Pues vamos a concluir así. Tiene mucho que ver la Inmaculada Concepción con el Corazón Inmaculado de María. El Corazón Inmaculado de María es una fiesta que especialmente se extiende a partir del siglo XVII con San Juan Eudes. Pues nos encomendamos a ese Inmaculado Corazón de María. Esto es, o nos podemos consagrar a él, a lo mejor ya lo habéis hecho, consagrarse al Inmaculado Corazón de María. Esto se ha hecho ahora en la pandemia, ¿no? En Fátima se volvió a hacer, consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Es querer habitar en ese corazón en el que no entra el pecado. Y yo os aconsejo rezar al Inmaculado Corazón de María cuando veáis mucho mal a vuestro alrededor o cuando las situaciones duras, feas, os tiren para abajo y no podáis, pues el arca, la escalera, es ese Inmaculado Corazón de María, ¿no? Donde podemos estar seguros, la torre inexpugnable, el huerto cerrado, el lugar que el Señor ha preservado del mal, ¿no? Ese lugar al que podemos acudir nosotros que vivimos rodeados de mal y que tantas veces el mal nos quiere venir a tumbar. Por eso al Inmaculado Corazón de María nos encomendamos para terminar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita.